Buenas tardes, mi nombre es Gastón de León y soy estudiante del Instituto de Formación Docentes ubicado en Canelones, Uruguay. El día de hoy, lunes 11 de septiembre de 2023, me complace entrevistar, gracias a su humilde consentimiento, a la profesora en Psicología y Ciencias de la Educación y Magister de la Universidad de Buenos Aires, Rebeca Nijóvenes. Antes del comienzo de la mencionada, quería agradecerle no solo a nivel personal, sino que a nivel institucional su disposición para dicha entrevista. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gastón, por la invitación y con toda la disponibilidad para dialogar contigo. Muchísimas gracias, la verdad. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la importancia de brindar buenas estrategias en el aula y cómo puede beneficiar a los estudiantes? Bueno, cuando nosotros enseñamos, nos hacemos muchas preguntas, una que claramente tiene que ver con el cómo enseñamos, ¿no? Y que eso se vincula, como vos bien decís, con las estrategias de enseñanza. Eh, pero no es la única pregunta que necesitamos para enseñar. Una pregunta siempre desafiante es preguntarnos para qué enseñamos, ¿no? Y preguntarnos por qué enseñamos, ¿no? Eso para nosotros mismos como maestros y docentes. Por supuesto, siempre la preocupación cuando uno enseña está puesta en cómo lograr que el otro aprenda. Y esa es la inquietud que uno tiene todo el tiempo. Uno está enseñando, uno está pensando en una estrategia, no solo porque si la estrategia es buena o mala en sí mismo, sino si la estrategia está permitiendo que cada uno de los estudiantes aprenda. Y lo que sabemos hoy es que una misma estrategia no siempre resulta para todos los estudiantes, sabiendo que todos aprendemos de distintas maneras. Entonces, hoy es muy importante entender que no hay una única estrategia ni la estrategia, sino tenemos que hablar de diversidad de estrategias de enseñanza. Impecable, muchísimas gracias. Ahora le quería consultar, ¿cuáles son algunas de las estrategias efectivas para fomentar la participación activa de los estudiantes y qué debe hacer un docente para que el alumno pueda ser sujeto de conocimiento y no un consumidor de conocimiento? Mm. Bueno, nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo con un concepto que es el de estudiante protagonista, ¿no? Que es un estudiante que es más que un estudiante activo. Siempre decimos un estudiante activo puede ser un estudiante al cual la profesora o el profesor le pide que haga algo y el estudiante lo hace. Ahora, eso está lejos todavía de ser un estudiante protagonista. Cuando pensamos en un estudiante protagonista, pensamos en un estudiante que pueda traer ideas al aula, que pueda sugerir, que pueda proponer, que si hay un recurso, por ejemplo, un video que él vio por fuera de la escuela, lo pueda traer, que se formule preguntas que estén articuladas no solo con el saber disciplinar, sino con sus propios intereses. Entonces, para nosotros hoy la tarea de enseñar, diría, tiene como una metáfora que es tender un puente entre lo que tenemos que enseñar y el interés de los estudiantes. Y así lograr un estudiante que participe, que sugiera, que oriente con ideas, con estrategias, que planifique el recorrido que va a hacer solo o con su grupo, eh, que en lugar de ser alguien que de alguna manera esté ajeno al proceso de aprendizaje, sea alguien que se apropie de su proceso de aprendizaje. Y entonces que esta idea, digamos, de protagonismo, los estudiantes la tienen por fuera de la escuela. Los estudiantes hoy en sus casas, con sus dispositivos, buscan información, se bajan un tutorial, crean un tutorial para explicarle algo a otro, ¿no? Y eso los convierte en estudiantes que no son consumidores, sino son productores también de recursos, de estrategias, de conocimientos, de procedimientos. Ese es el estudiante que hoy tenemos que tener en nuestra cabeza los docentes cuando enseñamos.
Muy bien. Como usted venía comentando sobre la información que ellos nos trasladan en el aula, le quería consultar, ¿cómo podemos recibir esa información por parte de los docentes, digamos, sin limitarlos en el camino de la búsqueda, pero también viendo que los estudiantes saquen la información de lugares debidos y no de lugares no confiables? Bueno, una de las competencias que hoy hay que enseñar es justamente es a buscar información, a seleccionar información, a validar páginas, por ejemplo, científicas. Inclusive con el chat GPT uno podría decir que la tarea tal vez más importante, porque obviamente la velocidad a la que la inteligencia artificial, digamos, avanza, no es la velocidad a la que nosotros aprendemos y enseñamos. Pero, por ejemplo, un ejercicio interesante hoy con la inteligencia artificial es, aun si el estudiante le pide una respuesta a la inteligencia artificial, que el estudiante la pueda validar. Y validar significa saber exactamente eso que planteabas, ¿no? Dónde buscar información, cómo darme cuenta si es un sitio y validarlo científicamente o es simplemente un sitio que está puesto al inicio del buscador porque lo decidió alguien de marketing, no alguien de educación. Entonces, allí hay una tarea nuestra que es enseñar a buscar, a seleccionar, a validar, a contrastar, a comparar distintas fuentes de información, ¿no? Y es una tarea de enseñanza que tenemos que hacer todos los docentes en todos los niveles educativos. Muchas gracias. Como viene diciendo usted, estamos transitando por un presente muy tecnológico, en el cual el uso de la tecnología en los niños está cada vez más establecido. Entonces la Ujú. pregunta es, ¿cómo pueden los docentes utilizar la tecnología de manera más efectiva para mejorar los procesos de aprendizaje? Mm. Bueno, primero, la inclusión de la tecnología tiene que siempre responder a la pregunta de cuál es el sentido de incluir ese, por ejemplo, dispositivo tecnológico en la clase de hoy. Es decir, ¿lo voy a incluir porque está de moda la tecnología o lo voy a incluir porque va a mejorar o va a ayudar más a los estudiantes a aprender? Entonces, siempre que incluimos la tecnología tenemos que preguntarnos cuando incluimos cualquier recurso, ¿no? Uno dice, bueno, hoy voy a trabajar con una fotografía. Bueno, la pregunta es, ¿para qué van a aprender mejor con la fotografía? ¿Para qué la estoy usando? ¿Simplemente para ilustrar o la estoy usando para que los estudiantes desarrollen un pensamiento más abierto, más flexible? Entonces, siempre la pregunta es, ¿cuál es el sentido de incluirlo? La segunda cuestión, como todas las reflexiones que uno puede hacer ahora, ni todo el tiempo la tecnología, ni nunca la tecnología, ¿no? Es decir, esa idea de que uno encuentre un equilibrio entre prohibir su uso o usarla todo el tiempo, 100%, y no permitir que los chicos hagan cosas sin que necesariamente en algunos momentos intervenga ningún dispositivo, ¿no? Entonces, pasa muchas veces en situaciones de cambio que están los extremos, nada o todo, ¿no? Hasta que uno va encontrando un equilibrio donde dice, bueno, acá tiene sentido, acá no, acá mejor dejemos que libremente ellos traigan sus primeras ideas, sus primeras asociaciones, después vamos a buscar, hacer una búsqueda en Internet. Eh, entonces, bueno, me parece que todo el tiempo estamos pensando en cuándo incluirla, si tiene sentido o no tiene sentido, y sin negarla y sin abusar de ella, ¿no? En ese equilibrio que vamos buscando todo el tiempo. Muy bien. Usted habló sobre las imágenes. Yo le quería consultar, ¿qué importancia conlleva incorporar imágenes como un recurso en el aula y qué debo tener en cuenta a la hora de elegir una imagen para presentar en la misma? Bueno, las imágenes ocupan un lugar muy importante. Nosotros vivimos hoy en un mundo lleno
lleno de imágenes, con lo cual aprender a través de imágenes es muy interesante y muy desafiante. Otra vez, si no pensamos que es la única manera de aprender, ¿no? Que no sea la imagen el único recurso, porque, por ejemplo, aprender a leer un cuento es muy importante y no solamente ver las imágenes que tiene el cuento. Por supuesto, depende de las edades también, no es lo mismo la imagen a los 5 años que una imagen a los 14 años, tiene funciones diferentes. Y vuelvo a la misma, digamos, el mismo comentario que hacía con respecto al sentido. A veces la imagen simplemente ilustra, suponte que yo ahora trajera una imagen de una taza, ¿no? Y la traigo y muestro, esto es una taza, ¿no? En una fotografía. La pregunta es, ¿tiene valor traerla solo para mostrar lo que es? ¿O tiene valor, por ejemplo, para poner la taza, la fotografía de la taza, y proponerles un ejercicio que diga, bueno, describan esta imagen que ven? Imaginen para qué puede servir, ¿no? Suponiendo que sea un objeto que uno no conozca. Imaginen qué usos le podrían dar. Busquen ustedes otros modelos de tazas, ¿no? O sea, entonces ahí hay un uso del recurso que justifica usarlo. Ahora, distinto es si yo muestro una pintura, una obra de arte, y entonces quiero hablar del movimiento pictórico de una época, quiero hablar de un pintor, ¿no? Entonces vamos a mirar la obra de arte para tratar de entender, por ejemplo, por qué pintó lo que pintó ese pintor, ¿no? Entonces, las imágenes son muy importantes y tienen también distintas funciones. Entonces, vuelve siempre la pregunta, ¿qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan? Y entonces, ¿cuál es el sentido de incluir esta imagen u otra? ¿No? Pero es muy importante la inclusión, pero no solo de imágenes, también de textos, también de imágenes como fotografías o pinturas, pero también videos, o sea, hoy eh, el abanico de opciones que tenemos es enorme y siempre me parece interesante usar de todo, ¿no? Como decíamos antes, para que la variedad de recursos permita que las distintas maneras que tenemos todos de aprender la encontremos en alguno de todos esos recursos que hoy hay disponibles. Bien, muchísimas gracias. Con respecto a los proyectos de trabajo, ¿cree que es inevitable fomentar estos procesos en las instituciones educativas? ¿A qué te referís cuando decís procesos de trabajo? Ahora yo te pregunto yo a vos. ¿qué? Proyectos de trabajo, capaz que Ah, no. proyectos, entendí Proyectos de trabajo. procesos, por eso. Bueno, la estrategia de trabajar por proyectos es una maravillosa estrategia de enseñanza y uno intenta que cada vez se use más en la medida que ese proyecto tiene algunas características como la conexión de ese proyecto con los contextos, con los problemas que nos rodean en el mundo en que vivimos, con los intereses de los estudiantes y con un amplio, retomo el concepto de protagonismo de los estudiantes, ¿no? Entonces, los proyectos suelen ser bien pensados, desafiantes, interesantes, que permiten el protagonismo de los estudiantes, que permiten que los estudiantes se conecten con lo que pasa fuera de la escuela y articulen con los saberes disciplinares que aprenden adentro de la escuela. Ahora, hay otras estrategias que también son buenas. Entonces, otra vez lo mismo, uno dice, bueno, a partir de ahora 100% trabajo por proyectos. Bueno, pensemos, a lo mejor en algunos momentos no es la mejor estrategia el trabajo por proyectos. A lo mejor en algún momento la mejor estrategia es em, entrevistar a expertos que saben, por ejemplo, expertos de la NASA que nos pueden contar algo acerca de la física, acerca del aire, y que no es su proyecto, pero es súper interesante escuchar a un experto contarnos algo, ¿no? De lo que no sabemos, entrevistar a un experto que nos explique por qué se está produciendo sequía, ¿no?
Entonces, no es solamente hacer un proyecto sobre el cuidado del agua, que es fantástico, sino también combinar con otras estrategias, ¿no? Y también hay algunos momentos, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, aprende o se está alfabetizando, un niño de 6, 7 años, bueno, está bueno que en algunos momentos, por ejemplo, hacer una actividad de lectura silenciosa en el aula, donde todos están sentados, cada uno leyendo el libro que le gusta. Eso no, digo, no es un proyecto en sí mismo, en todo caso sí, la lectura silenciosa, digo, podrá ser un titulado como un proyecto, pero digo, no tiene la estrategia de proyecto, es cada uno sentado con el libro que más le gusta, 10 minutos de lectura todas las mañanas para fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura, en este caso de la lectura. Entonces, está muy bien la estrategia, usémosla mucho, pero sepamos que también hay otras. Muchas gracias. Como es sabido, la nueva reforma lleva consigo la inclusión en las aulas. ¿Qué consejos le puede brindar a los docentes para mejorar su práctica pedagógica con respecto a la inclusión en el aula? Bueno, en principio es muy importante entender cuando decimos inclusión a qué nos referimos. Si la inclusión refiere solo a niños con necesidades educativas especiales o la inclusión también es a un niño nuevo que llega a la escuela de otro país, si la inclusión es un niño que llega a mi escuela hablando otro idioma, si la inclusión es un niño tímido que no habla, ¿no? O que tiene vergüenza de hablar. Digo, primero entender qué concepto de inclusión estamos pensando. La segunda cuestión, tener claro que el propósito de la escuela es alojar a todos los niños y las niñas y cuando yo necesito tener algunos saberes diferentes, porque yo no necesariamente, por ejemplo, podría saber qué hacer con un niño autista adentro del aula. Bueno, ahí el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de profesionales de adentro de la escuela o de afuera de la escuela es muy importante para un trabajo conjunto. Entonces, la maestra con la información, la conversación y el trabajo conjunto con la familia de ese niño, con los especialistas que trabajan con ese niño fuera o dentro de la escuela, en una actividad conjunta que apoyen la labor cotidiana de los maestros para, fundamentalmente, no solo para ayudar a incluir a esos niños, sino también para no hacer algo que a lo mejor uno sin intención hace algo erróneo, digo, equivocado en el sentido de no lo estamos beneficiando y no lo sabemos, ¿no? Eh, entonces, me parece que ahí la respuesta es ese trabajo articulado de equipos, no es responsabilidad solo del maestro o de la maestra, ¿no? Los equipos directivos, los equipos psicopedagógicos de las escuelas, de los gabinetes, las familias de esos estudiantes, muy importante, y todos los profesionales que de algún modo estén apoyando a ese niño o esa niña, ¿no? Bien. ¿Y cómo se puede adaptar las estrategias de enseñanza para trabajar con estudiantes de diferentes niveles y estilos de aprendizaje? Bueno, eh, nosotros siempre pensamos que cuando uno va a proponerles algunas actividades a nuestros estudiantes, en general es bueno ofrecerles algunas opciones y que sea el estudiante el que elige la opción, porque uno a veces tiene la idea de que yo tengo que tomar, por ejemplo, la actividad 1 y dársela a Juan, y la actividad número 2 y dársela a Pablo, y la actividad número 3 dársela a Gastón, bueno, eh, nosotros esa tarea es muy difícil porque tenemos cursos numerosos, porque a veces si fuéramos docentes de bachillerato, tal vez los vemos una vez por semana y tenemos 45 adolescentes en el curso. Entonces, las estrategias inicialmente más posibles son ofrecer varias actividades sobre una misma temática y que sean los estudiantes los que eligen. Cuando los estudiantes eligen,
nosotros tenemos mucha información, porque cuando Pablo elige, por ejemplo, trabajar con la actividad 1, yo registro eso y entonces ya sé que a Pablo ese tipo de actividades, por ejemplo, le gustan, le interesan, las hace, ¿no? Y esa información para mí es muy valiosa para seguir pensando nuevas actividades y hasta para decidir que como Pablo respondió muy bien a esa actividad, mientras que cuando hizo otras no respondió bien, yo digo, bueno, acá tengo un dato que a Pablo este tipo de actividades le favorecen su aprendizaje. Entonces, más que ver qué necesita cada uno y qué puedo diseñar para cada uno como si fuera una enseñanza individualizada, que no lo puedo hacer por las condiciones de trabajo que tenemos los docentes en general en los países latinoamericanos, sí la opción de ofrecer opciones. Y entonces los estudiantes eligen. Y después, por supuesto, dedicar un tiempo a conversar, por qué eligieron lo que eligieron, qué pasa si eligen siempre lo mismo, qué hago, los dejo eligiendo siempre lo mismo o yo intervengo. Digo, bueno, Juan, hace 5 actividades que dibujás. Ahora te invito que además de dibujar, pruebes alguna de las otras opciones, ¿no? Esa es la intervención que nosotros podemos hacer y que siempre es muy importante, ¿no? Porque significa que estamos todo el tiempo mirando lo que nuestros estudiantes hacen, eligen, lo que no eligen, y tener conversaciones con ellos, ¿no? De por qué eligen lo que eligen, eh, qué les pasa cuando tienen que elegir. Algunos son indecisos y entonces no saben cuál elegir, otros quieren hacer todo y uno dice, bueno, todo no se puede, no hay tiempo. Bueno, el ejercicio de enseñar a elegir a los estudiantes también es un ejercicio de aprendizaje para ellos y de enseñanza para nosotros. Muy bien. Yendo por este camino, ¿cuál es el papel de la práctica reflexiva en el desarrollo profesional de los docentes y cómo contribuye en el aula? Bueno, la práctica reflexiva es un eje muy importante para formar profesionales autónomos. Autónomos que sean capaces de revisar sus propias prácticas, de tomar decisiones con respecto a sus prácticas y de aprender. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender en un mundo cambiante es a autorregularnos. Autorregularnos significa darnos cuenta qué y cómo estamos enseñando, darnos cuenta que a lo mejor la estrategia que elegimos para empezar un proyecto o una unidad no fue la más adecuada y entender por qué no lo fue. Entonces ese hábito de poder pensarnos, obviamente, se favorece si lo hacemos con otros. La práctica reflexiva no es una práctica solo individual, debiera ser una práctica con pares, que debiera estar muy presente en la formación docente inicial para que uno genere, diría, hábitos de pensar en la formación inicial, muy acompañado por los docentes de las prácticas, por los docentes de las distintas asignaturas, en el ejercicio de la docencia debiera estar acompañada esta práctica reflexiva por los equipos directivos, ¿no? Generando espacios de intercambio, generando espacios para reflexionar con los docentes, generando espacios, por ejemplo, para que un docente observe a un par y le pueda dar una retroalimentación de la clase que observó y viceversa, de tal manera que uno genere un hábito de pensar y de pensarse qué pasó en mi clase, qué puedo mejorar para la próxima. Y cuando uno hace de esto un hábito, digo, uno se siente más tranquilo en lo que hace, uno siente que aún si la clase no le salió muy bien, como la volvemos a revisar y a repensar, tenemos la próxima clase para hacer algo distinto. eh, y se convierte en un hábito. O sea, yo cuando en general termino de dar mis clases, me viene sola la pregunta, no es que me tengo que forzar y digo, ahora me tengo que sentar a pensar. Me surge solo, inclusive al inicio, si querés, te diría
hay como impresiones que uno tiene que son más bien emocionales. Me sentí bien en la clase, no, no me sentí bien, percibí que el clima, había algo raro, por ejemplo, en el clima. Uno empieza por esa mirada, diría casi en piloto automático cuando uno tiene el hábito de hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, a veces no es tanto pensar en qué pasó en la clase, sino a partir de estas percepciones iniciales, digo, bueno, tengo que pensar algo distinto para la próxima clase. Y eso es una práctica reflexiva que yo voy haciendo, eh, que obviamente la tengo porque la practiqué, porque tuve equipos directivos que me acompañaron cuando era docente, porque yo como directora acompañé docentes y acompaño, es decir, hay algo de esto de convertirlo en una práctica, ¿no? A la reflexión. Y es sumamente importante porque en un mundo tan cambiante, nosotros necesitamos como ir cambiando permanentemente, ¿no? Lo que pensamos que sirve, por ejemplo, yo digo, bueno, el año pasado pensé las clases de esta manera y la verdad que funcionó y qué sé yo, resulta que este año pasaron otras cosas en el mundo, pasaron otras cosas en el contexto, le pasaron otras cosas a mis estudiantes, me pasaron a mí otras cosas, bueno, y hay que volver a pensar, ¿no? Así que es muy importante la formación en esa práctica reflexiva. ¿Qué información nos puede brindar con respecto a la evaluación de los aprendizajes? Bueno, la evaluación de los aprendizajes, así como tenemos que revisar cómo enseñamos, también tenemos que revisar cómo evaluamos. Venimos de un modo de evaluar eh, que históricamente se hace al final de los procesos de aprendizaje, muy ligado a la calificación fundamentalmente, a la calificación, a los exámenes, ¿no? Eh, y sin considerar las dos funciones, las otras dos funciones que tiene la evaluación en términos de una evaluación diagnóstica continua. Nosotros estamos todo el tiempo diagnosticando a nuestros estudiantes, diagnosticando en el sentido de entendiendo dónde están, si entienden, si no entienden, ¿no? En ese sentido, y no solo al inicio del año, como era tradicionalmente la función diagnóstica, ¿no? Que en marzo se hacía y después no más. Y la función formativa, que es la función hoy en día que más relevancia tiene, porque es la función que permite ver el proceso, cómo el estudiante va avanzando, cómo el estudiante reconoce sus fortalezas y debilidades como estudiante, cómo el estudiante se da cuenta qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo. Y esa es una función vital para formar estudiantes autónomos, ¿no? Que sigan aprendiendo a lo largo de toda su vida, que reconozcan que tal vez la estrategia que eligieron para resolver el problema no les está funcionando y que tienen que buscar otra, que se den cuenta qué les pasa cuando, por ejemplo, no pueden resolver un problema. Sabemos que hay estudiantes que no lo pueden resolver y lloran, otros no lo pueden resolver y lo dejan, lo abandonan, otros no lo pueden resolver y persisten hasta que les sale, otros piden ayuda. Bueno, un primer buen ejercicio es reconocer quién soy yo, qué hago yo, ¿no? Cuando, por ejemplo, algo no me sale, eh, el acompañamiento del docente en esta función formativa es muy importante a través de la función de la retroalimentación. Hay muchísima investigación mostrando cómo impacta la retroalimentación en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, hoy cumple una función muy importante esa mirada y esa función formativa de la evaluación y no solamente la función sumativa de certificación, que por supuesto es importante, pero no puede ser la única, ¿no? No puede ser que el eje central de todo sea la nota, ¿no? O si aprobé o no aprobé. Hoy en día necesitamos que los estudiantes, además de saber la nota, además de saber si aprobaron o no aprobaron,
hagan todo ese recorrido de cómo están aprendiendo, de cuáles son sus fortalezas, qué es lo que les resulta más difícil, qué les resulta más fácil. Y todo eso es función de la evaluación formativa. Bueno, le quiero agradecer por el tiempo que nos brindó y por los incontables conceptos y conocimientos que nos pudo trasladar. La verdad que fue un placer haber obtenido esta entrevista y sin más nada que agregar, le envío un gran saludo y muchísimas gracias. Quiero No. proponerle, si usted desea finalizar esta entrevista, con algún consejo u opinión para los estudiantes de formación docente. Bueno, en principio, hoy en Argentina es el Día del Maestro, así que comparto con ustedes el saludo primero a todos los maestros y maestras argentinas y obviamente también a ustedes, aunque no sea el Día del Maestro, porque bueno, es una tarea eh, de las más interesantes y desafiantes que uno puede elegir, por lo menos eso es lo que yo pienso. Así que feliz de que se formen como docentes ustedes en el instituto, feliz de que cada vez haya más personas que quieran enseñar a otros, que quieran impactar en la vida de algún niño o de alguna niña, como lo hacen maestros y maestras memorables. Así que feliz de compartir, en este caso contigo y a través tuyo, de los futuros docentes uruguayos, este día y decirles que han elegido una profesión, un oficio para otros maravilloso. Y ojalá les guste, ojalá la abracen con mucha pasión. eh, y bueno, es lo más lindo que les puedo desear. Así que gracias por la entrevista y ojalá les sirva para seguir pensando en cómo se están formando ustedes como futuros maestros.